Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con una temática que se denomina suma de los términos de una sucesión aritmética. Lo que tenemos aquí enfrente, este ejemplo, es una sucesión aritmética. Ya vamos a ver por qué es una sucesión aritmética, qué es lo que caracteriza o cuál es la regla que forma una sucesión aritmética. En este caso, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 son los términos de esta sucesión aritmética y vamos a encontrar la suma de estos términos. 2 más 4 es 6, 6 más 6 es 12, 12 más 8 es 20, 20 más 10 es 30, 30 más 12 es 42 y 42 más 14 es 56. De esta manera hemos sumado los términos de esta sucesión aritmética, pero quisiera que aquí nos detengamos un momento a analizar. ¿Cuántos términos hemos sumado? 2, 4, 6, 7 términos de esta sucesión aritmética y su resultado ha sido 56. Hemos sumado 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 y más 14. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si tuviéramos que sumar los 100 primeros términos de este ejemplo que tenemos aquí? Sería tedioso, sería cansado sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 más 20 hasta llegar a cuántos términos me estén pidiendo. En este caso estoy colocando un ejemplo de sumar los 100 primeros términos. ¿Y qué tal si me dicen los 400 términos? ¿Y qué tal si me dicen los 800 primeros términos de esta sucesión? Estas sucesiones obviamente son infinitas, pero imagínense sumar 100 términos con la calculadora, sumar 400 términos, hacer esta suma progresiva, ¿cierto? No es que sea imposible, pero sí sería cansado, sería tedioso. Para lo cual, cuando tenemos que encontrar la suma de los términos de una sucesión aritmética, pues vamos a utilizar una fórmula que nos permite determinar este valor. Antes que nada, vamos a reforzar un concepto de sucesión aritmética. Vamos a recordar el concepto de sucesión aritmética. ¿Qué es una sucesión aritmética? De manera explícita, ahí en el canal está un video en donde hablo sobre las sucesiones aritméticas. Aquí, de manera rápida, pues voy a recordar qué es una sucesión aritmética. Se denomina sucesión aritmética a toda serie que se forma sumando, es decir, aquí está explicándome, toda serie que se forma sumando una cantidad constante que se llama razón. Ojo, esa cantidad que vamos a sumar puede ser negativa, puede ser negativa. En álgebra, de manera general, decimos sumar. Yo, por ejemplo, puedo decir sume 10 más 20 y el resultado es 30. Yo le puedo decir sume 10 menos 7 y el resultado es 3, pero estoy diciendo sume. De manera general utilizo la palabra sumar. Usted tiene que darse cuenta, tener cuidado, pues qué operación es la que tiene frente a sus ojos para que pueda realizar el respectivo cálculo. Entonces, las sucesiones aritméticas se forman sumando una cantidad constante. Esta cantidad puede ser una cantidad positiva o una cantidad negativa. Veamos aquí unos ejemplos de sucesiones aritméticas. 5, 10, 15, 20 y 25. Son sucesiones aritméticas porque se van formando sumando una cantidad constante que en este caso sería 5. En el siguiente caso, 30, 50, 90, 70 y 90. Se va formando sumándole 20 porque 30 más 20 es 50. 50 más 20 es 70 y 70 más 20 es 90. Estos son dos ejemplos de sucesiones aritméticas, son infinitas, son crecientes porque están ascendiendo, porque también podemos tener una sucesión aritmética decreciente, por decir, imagine usted 150, el siguiente valor 140, el siguiente valor 130, es una sucesión aritmética decreciente porque va bajando de 10 en 10. En este caso se está sumando, ojo lo que voy a decir, en este caso se está sumando menos 10, porque 150 menos 10, 140, 140 menos 10, 130, 130 menos 10, el siguiente término sería 120. Es una
es una sucesión aritmética decreciente porque va decreciendo, se va haciendo más pequeña. Bien, ese no es el objeto de estudio en este video. En este video lo que vamos a trabajar es la suma de los términos de una sucesión aritmética, pero me ha parecido importante recordar el concepto de sucesión aritmética porque aquí estamos utilizando la palabra sucesión aritmética. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar estos términos. En este caso tenemos 2, 4, 7 términos, pero yo indico pues que ¿qué sucede? Me pregunto, me planteo esa interrogante cuando tengo que sumar 300 términos, 500 términos. Hacerlo de la forma tradicional, sumar término a término, sería muy cansado, sería muy tedioso. Para eso disponemos de una fórmula. La fórmula que nos permite sumar los términos de una sucesión aritmética es la que visualizamos aquí. S es igual, línea de fracción A más U, todo eso se multiplica por N y se divide para 2. Y vamos a indicar qué significa cada componente de esta fórmula. S es la suma de los términos. S es la suma de los términos. Aquí. A es el primer término de la sucesión. A es el primer término. ¿Y qué es la U? Es el último término al que me estoy refiriendo. Es el término enésimo. Si me refiero a 100 términos, ese sería el valor del término número 100, el último término, el que me estoy colocando en referencia. ¿Qué es la razón? La razón es la cantidad que se va sumando. Aquí no utilizamos la razón, ojo, porque aquí en esta fórmula usted no visualiza en ningún momento la razón, pero ya voy a explicarle por qué motivo la razón aparece aquí. Y luego tenemos n, que es el número de términos. N es el número de términos. Entonces, A es el primer término, U es el término enésimo, N es el número de términos y 2 es una constante. Entonces, la sumatoria de los términos de una sucesión aritmética es igual a línea de fracción, la suma del primer término con el último término y todo esto se multiplica por n y se divide para 2. Ahora bien, ustedes ven aquí una fórmula que está aquí pequeñita. Le voy a colocar otro color para que la podamos distinguir. Aquí, esta fórmula que está aquí, ¿qué es? Esta fórmula es la fórmula que me permite calcular esta U de aquí. Porque muchas veces esta U que está aquí no la proporciona el ejercicio. Le voy a colocar aquí este color amarillo. Esta U es la fórmula que tenemos aquí. Y de forma explícita, esta es la fórmula que permite calcular el valor de U, el término enésimo. En un video de forma particular, pues está explicado el término enésimo de una sucesión aritmética. Ahí en el canal pueden encontrar el término enésimo de la sucesión aritmética. Aquí le traigo a colación, le traigo a recordar porque vamos a utilizar esta fórmula, la vamos a utilizar aquí al momento de que calculemos la suma de los términos de esta sucesión. Entonces, tengamos en cuenta que la fórmula es S es igual línea de fracción A más U, todo eso se multiplica por N y se divide para 2. Ahora bien, entonces, veamos el siguiente problema. Hallar la suma, vamos a tomar los datos. Vamos a tomar datos, por aquí voy a colocar datos, los datos que está proporcionando este problema. Vamos a aumentar el tamaño de letra porque aquí no se visualiza. Perfecto. Datos. Hallar la suma. Eso le está diciendo que suma es la incógnita, ¿cierto? Hallar la suma. De los 100 primeros términos, ¿qué será ese 100? Ese 100 es n, es el número de términos. N vale 100. De la sucesión 20, 30, 40, 50, ¿qué le está dando allí? Le está dando el primer término, que es 20. Ahora bien, la incógnita es la suma. Perfecto. Entonces aquí voy a resaltar que es suma, es lo que voy a calcular. Entonces, veamos. ¿Cuál es la fórmula para calcular la suma? Aquí la tenemos, la voy a copiar y la voy a llevar para la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la fórmula. Muy bien. Entonces, veamos por aquí. Voy a bajarle un poco el tamaño de esto. Por aquí estará bien. Perfecto, ahí está bien. Esta es la fórmula que nos permite calcular la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces, ¿conocemos A? Sí, por supuesto, es 20. ¿Conocemos U? Aquí viene el detalle del cual yo les había hablado. No conocemos U. Por lo tanto, es importante que calculemos U. ¿Conocemos el valor de N? Por supuesto. En esta fórmula que está aquí, no conocemos U. Conocemos A que vale 20, conocemos N que vale 100, pero no conocemos U.
por lo que pues, esa es la causa por la cual encontramos a U aquí. Porque primero hay que calcular este valor de U. Entonces, por aquí nos vamos a colocar para calcular primero este valor. A ver, esta es la fórmula que me va a permitir calcular U. Entonces, nos vamos a preguntar aquí. ¿Conocemos el primer término? Sí, lo conocemos que es 20, conocemos n, sí conocemos que es 100 y conocemos la razón, no conocemos la razón, pero sí podemos calcular la razón. R es igual, ¿a qué es igual R? Expliqué en el video sobre calcular el valor de U, pero aquí lo vuelvo a recordar. R, que es la razón, que es la cantidad que se va sumando en cada término y de esta manera se van formando las cantidades, se obtiene escogiendo un número y restando del anterior, es decir, yo escojo el 40 y lo resto, ojo, menos el anterior que sería 30, significa que el resultado es 10. Significa que la serie se va formando de 10 en 10, sumándole 10. Ahora sí, ya puedo utilizar la fórmula aquí. Entonces, U sería igual al primer término. El primer término es A, que vale 20, más, abro un paréntesis, ¿cuánto vale N? N vale 100, menos 1, que es una constante, y se multiplica por la razón que acabamos de calcularla, que es 10. Entonces, con la calculadora, vamos a hacer el siguiente proceso. Yo aconsejo trabajar primero este paréntesis y después sumar el 20, es decir, 100, 100 menos 1, yo aconsejo de esa manera. 100 menos 1, 99 y lo multiplicamos por 10, eso es 990 y le sumamos 20, eso es 1010, 1010. Verifico el proceso. Sería 100 menos 1 y lo multiplicamos por 10 y le sumamos 20, que es el primer término. Efectivamente, 1010. Ese es el valor. Alguien dice, profesor, yo no quiero hacer como usted me indica, yo quiero hacer desde aquí hasta el final. Perfecto, no hay ningún problema. Escribo 20 más, abro paréntesis y escribo 100 menos 1, cierro paréntesis y multiplico por 10. Efectivamente, y tenemos el mismo resultado, 1010. 1010. Perfecto. Ahora sí, este valor U que está aquí es el valor que me hacía falta y por la cual pues no podía utilizar esta fórmula de aquí. Ahora bien, aquí nos encontramos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar estos valores aquí en la fórmula. Copio la fórmula y vamos a reemplazar. Perfecto. ¿Cuánto vale A? A vale 20, que es el primer término. ¿Cuánto vale U? Es el valor que acabamos de calcular, 1010. ¿Cuánto vale N? Es el número de términos. N en este caso es 100. N vale 100. Muy bien, y se divide esto para 2. Bueno, entonces sería esto de la siguiente manera. Cogemos la calculadora. S es igual. Y vamos a colocar una fracción. Entonces, a ver, así no. Colocamos una fracción. Muy bien. Trabajamos en la parte de arriba. Pues podemos hacer un solo cálculo también, no hay ningún problema. 20 más 1010, esto es igual a 1030 y lo multiplicamos por 100, esto da 103.000. Perfecto. Esto da 103.000. Así, 1, 2, 3. Y esto se divide para 2. Y esto se divide para 2. Entonces lo divido, puesto, dividido para 2. Esto es 51.500. Ese es igual a 51.500. Ese es el valor de la sumatoria de estos números. También puedo hacer esto en forma directa de la siguiente manera. Escribo 20 más 1010, signo igual, lo multiplico por 100, eso da 103.000 y pues inmediatamente lo divido para 2 y el resultado es 51.500. O sea, puedo llegar de esa manera o de la otra, como les resulte más fácil a ustedes. Como tengan ustedes la destreza, pues, para poder trabajar con esto. Vamos a ver, voy a copiar esta fórmula en el siguiente ejercicio. Voy a dejar esta fórmula por aquí. Voy a bajarle el tamaño. Allí. Perfecto, voy a dejar por allí. Voy a copiar esta fórmula en los siguientes ejercicios para que ya tenga yo aquí esto. Muy bien. Así, ya, para no estar copiando a cada momento. Vamos al siguiente ejercicio. Este es el que acabamos de resolver. Vamos al siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio, vamos a tomar los datos que nos está proporcionando este ejercicio. Aumentamos el tamaño de la letra. Entonces, por aquí vamos a colocar datos que proporciona este ejercicio, hallar la suma. S es la incógnita. La suma. ¿De quién? De los 200 términos. Eso es el valor de n. N vale 200. Vamos a hallar la suma de 200 términos de esta sucesión que empieza con 61, 68. Perfecto. Entonces, A, el primer término es 61. Perfecto. De una vez vamos a calcular la razón. ¿Cuánto es la razón? Porque ya sabemos que la vamos a utilizar. Escogemos un número, por decir el 82, y lo restamos del anterior, que sería 75. ¿Cuánto es 82 menos 75? Sería 82 menos 75. Sería 7, ¿cierto? Sería 7. Así, profesor Cox, yo no quiero escoger el 82, perfecto. ¿Cuál quiere escoger? Quiero escoger el 75, perfecto. Menos el anterior, que es 68. ¿Cuánto es 75 menos 68? También nos da 7. No, profesor Cox, yo no quiero escoger el 75. Quiero escoger el 68, perfecto. Lo resta del anterior, que es 61, y el resultado es 7. Cualquier número que usted escoja, el resultado va a ser igual. ¿Por qué razón? Porque es una sucesión aritmética y la sucesión aritmética se va formando sumando una cantidad igual, una cantidad constante. Por esa razón es que nos va a dar el mismo resultado. ¿Y qué tal? Ya nos hemos de estar preguntando por ahí. ¿Y qué tal si no es igual? Sucede que si el resultado no es igual, puede ser que nos estamos equivocando al momento de hacer el cálculo o puede ser que no se trate de una sucesión aritmética. Por ejemplo, yo les digo 10, les digo 5, 10 y luego 100. A ver, de 5 para llegar a 10 hay 5, pero de 10 para llegar a 100 hay 90, es decir, no es una sucesión aritmética. Entonces, las sucesiones aritméticas se forman sumando una cantidad igual, una cantidad constante que se llama razón. Bien, ahora sí, en esta fórmula tenemos el valor de A, que es 61, tenemos 1, por lo tanto, estaba ahí con amarillo. ¿Por qué razón está ahí con amarillo? Porque tenemos que aplicar esta fórmula que está aquí y calcular primero este valor de U. Entonces, vamos a proceder a calcular este valor de U de la siguiente manera. Aquí nos encontramos en esta parte y procedemos a hacer este cálculo. Perfecto. Entonces, veamos qué es lo que tenemos y qué vamos a reemplazar. U sería igual, U es igual al primer término, que es 61, ¿cierto? Aquí lo tenemos, el primer término A, más, abro paréntesis, N, que vale 200, N vale 200, menos 1, que es una constante, siempre va a estar ahí, y por la razón, que en este caso es 7, entonces con la calculadora escribo 61 más, abro un paréntesis, 200 menos 1, cierro el paréntesis y lo multiplicamos por 7. Eso da igual, lo hice en forma directa con la calculadora, U es igual a 1454. Vamos a verificarlo otra vez, pero vamos a verificarlo haciendo también de la forma que indiqué, es decir, trabajando primero acá, es decir, 200 menos 1, le doy signo igual, lo multiplico por 7 y le sumo 61. Esto nos da 1454, 1454, y nos da el mismo resultado. Ahora bien, ya tenemos allí los datos y nos vamos a calcular la suma. Copio esta fórmula exactamente porque es la que voy a utilizar aquí. Entonces, ¿cuánto vale A? A, que es el primer término, vale 61. ¿Cuánto vale U? Es lo que acabamos de calcular, 1454. Es el valor que acabamos de calcular. ¿Y cuánto vale N? N es el número de términos, vale 200. Y abajo tenemos 2, que sería una constante. Entonces, ese es igual. Puedo hacer también aquí en forma directa. O primero numerador y luego denominador para ir en orden, ¿ya? Perfecto. 61 más 1454, esto da 1515 y lo multiplicamos por 200. Esto sería 303,000. 303,000. Así. Y abajo tendríamos el 2. Entonces, esto lo vamos a dividir para 2 y el resultado sería 151,500. Ese es igual a 151,500. Ese es el resultado de la sumatoria de esos 200 términos de esta sucesión que empieza en 61, luego 68, 75, 82, va de 7
en 7. Esa es la constante de la suma que vamos aplicando en cada ejercicio. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Vamos a ver, primero vamos a coger primero los datos. Vamos a coger los datos. Entonces, por aquí vamos a escribir estos valores que nos está proporcionando el ejercicio. Datos. Muy bien. Vamos a ver. Hallar la suma. S es la incógnita de quién de los 120 términos sería N. N vale 120. ¿Qué más nos proporciona el ejercicio? Los 120 primeros términos de la sucesión 5, 10, 15, 20 nos proporciona el primer término que sería 5. Sería 5. Perfecto. Y vamos a determinar la razón de una vez también. Escojo un término, por decir el 20, y lo resto del anterior, que sería 15. 20 menos 15, el resultado es 5. El resultado es 5, porque se va sumando de 5 en 5. Bien, una vez que ya tengo los datos, pues tengo aquí la fórmula que me permite calcular la suma. Ya sé que el ejercicio no me proporciona el valor de U. Por lo tanto, debo calcular ese valor. Entonces, aquí tengo la fórmula para calcular U. U es igual, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a reemplazar. U es igual al primer término, que sería, ¿cuánto es el primer término? 5 más, abro paréntesis, ¿cuánto vale N? Vale 120 menos 1, cierro paréntesis, ¿por cuánto multiplica? Por la razón que es 5. Entonces, calculadora, 5 más, digo 5 más, abro paréntesis, 120 menos 1, cierro paréntesis y multiplicamos por 5. Esto es igual a 600. U vale 600. Significa que el término número 200 de esta sucesión, el término número 120, perdón, el término número 120 es 600. Verifico y verifico pues con el paréntesis de aquí, lo que cliqué acá, lo que cliqué al inicio. 120 menos 1, 120 menos 1, 119, y eso por 5, y a eso da 595, y a eso le sumamos 5, y eso nos da 600. Perfecto, ya tengo el valor 600. Nos vamos a aplicar la fórmula que la tenemos aquí. Entonces, ese es igual al primer término. ¿Cuánto vale el primer término? Vale 5, más el término número 120, que sería 600, es el valor de U. ¿Cuánto vale N? Es 120. Y todo esto se va a dividir. ¿Para cuánto? Se va a dividir para 2. Entonces, S sería igual a, escribo 5 más 600, eso es 605, 5 más 600, 605, y lo multiplicamos por 120, esto da 72.200. Lo voy a escribir aquí en una fracción para hacerlo paso a paso. Si lo puede usted escribir en forma directa, pues no hay ningún problema. 72.600, y esto se divide para 2. Perfecto, al dividir esto para 2 es 36.300. Entonces, la sumatoria de esos 120 términos es 36.300. 36.300 es la sumatoria de los 120 términos de esta sucesión, que empieza en 5 y va aumentando de 5 en 5, porque su razón es 5. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí tenemos la fórmula. Y vamos a analizar el contexto del ejercicio. Bien, entonces por aquí nos encontramos, vamos con los datos, el tamaño de letra también, pues que sea un tamaño de letra visible. Datos, muy bien. Hallar la suma, esa es la incógnita, de 250 términos, eso sería N. N vale 250, de una sucesión que empieza en menos 28. Aquí veamos a ver qué sucede aquí. Empieza en menos 28. Entonces, el primer término A es menos 28, menos 28. Perfecto. Y de una vez vamos a calcular la razón. Ojo, la razón sería menos 42, menos 35. Y aquí, en este mismo instante, acabo de cometer un error.
aparentemente no es visible. ¿Y dónde está el error? A ver, analicemos dónde está el error. ¿Por qué el profesor Cox dice que aquí hay un error? A ver, veamos. Menos 42 y menos 35. ¿Ya lo vimos? ¿Dónde está el error? El error está aquí en este signo menos. Pero la regla dice que escojo un término. La regla dice, escojo un término cualquiera, menos 42, y lo resto. Ese signo que acabo de colocar es el que me dice la regla. De la anterior, que es menos 35, ojo, allí está el error. Allí está el error porque este menos es de la regla y este menos es del término. Entonces, esto equivale a decir que la razón es igual a menos 42 más 35. Ojo, más 35 porque menos por menos más. Entonces, la razón sería menos 7. Menos 7. A ver, verificamos. Menos 28 menos 7, menos 35. Menos 35, menos 7, menos 42. Efectivamente, la razón es menos 7. Muy bien, entonces vamos aquí, tenemos la fórmula. Sabemos que no podemos aplicar esta fórmula todavía porque nos hace falta calcular el valor de U. Entonces voy, copio la fórmula que me permite calcular el valor de U. La llevo a mi ejercicio. Aquí. U es igual a más paréntesis n menos 1 por r. Entonces, U es igual a qué es igual al primer término que sería menos 28. Mucho cuidado que aquí hay signos negativos, hay que tener mucho cuidado. Yo sí siempre aconsejo a mis estudiantes tener cuidado cuando hay signos negativos. Signos negativos es como cuando vamos descalzo y en el piso hay clavos, hay espinas. Si están descalzos y yo les digo que en el piso hay espinas, ustedes tienen que ver dónde ponen su pie para que no se causen ningún daño. Cuando vemos signos negativos tenemos que ponernos más alerta. Tenemos que ponernos alerta porque esos signos negativos me puedo olvidar de ese signo y ese signo me puede alterar cualquier operación. Entonces, primer término menos 28, luego n que vale 250, en este caso n vale 250 menos 1 que es una constante, por la razón que la razón es menos 7. Le puedo colocar en un paréntesis aquí para que quede pues más ordenadito, así, menos 7. Recuerden que eso multiplica al paréntesis. Entonces, U es igual a menos 28. Lo voy a hacer paso a paso. Menos 28 y observe lo siguiente por aquí. 250 menos 1 es 249 y al multiplicarlo por menos 7, eso da menos 1743 menos que con este más sigue siendo menos 1743. Entonces, con el menos 28, esto se hace menos, U es igual a menos, es un valor negativo, menos 1771, menos 1771. Menos 1771 es este resultado. Entonces, ahora sí, nos vamos a sumar estos valores aquí. Reemplazo cuánto vale A, cuánto vale el primer término. El primer término es menos 28 más el último término que sería menos, ojo, menos porque ley de signos, menos por más es menos 1771, ¿cierto? Ese es el valor. Amplío un poco esto. Esto lo llevo un poco más acá y doy mayor amplitud por aquí. Que multiplica al valor de n que es 250. Perfecto. Entonces, vamos a ver cuánto sería esto. S es igual, a ver, si no, ¿qué sucedió? Estoy colocando allí. Vamos, S es igual una fracción, vamos a colocar una fracción. Perfecto, vamos a trabajar en la parte de arriba. Menos 28, mucho cuidado, menos 28, menos 1771. Esto es menos 1799 multiplicado por 250. Esto es 40, menos 449,000, menos 449,750, menos 449,750 y abajo está dividido para 2. Entonces, esto nos da un valor de una sumatoria de estos resultados de S es igual a un signo negativo de 248,875. Ese es el valor de la sumatoria de esos términos. Ese es el valor de la sumatoria
de estos términos. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Por aquí voy a colocar la fórmula que me permite calcular U. Por aquí tengo la fórmula para calcular U, por aquí para la suma. Muy bien. Y por aquí vamos a colocar los datos. Vamos a colocar los datos de este ejercicio. Bien, entonces, datos. Calcular la suma de los 70 primeros términos de la sucesión 500, 1000 y 1500. Entonces, calcular la suma de los 70 primeros términos, ese es la incógnita. La incógnita es S. Aquí la vamos a colocar. Vamos a aumentar el tamaño de esta letra porque no está visible, no está muy visible. Muy bien, ahí nos encontramos. 70 primeros términos, sería eso el valor de n. N vale 70. Luego, de la sucesión que empieza en 500, A vale 500, el primer término vale 500 y vamos también pues a calcular la razón, que sería escoger un número y restarlo del anterior. 1500 menos el anterior, que es 1000, el resultado nos da 500. Perfecto. Entonces, allí estamos, en esa partecita nos encontramos. Bien, allí tenemos los datos. Ahora sí nos vamos a aplicar la fórmula. Vamos a calcular primero U. Vamos a calcular primero el valor de U, porque U no lo conocemos. Entonces, U es igual al primer término, que sería 500. El primer término aquí lo tenemos A, vale 500 más, abro paréntesis, N vale 70 menos 1, cierro paréntesis y multiplicamos por la razón, que es 500. Perfecto. Entonces, calculadora, 500 más, abro paréntesis, 70 menos 1, cierro paréntesis y multiplico por 500. Esto nos da un valor de 35,000. U es igual a 35,000. U vale 35,000. Entonces verifico, empiezo verificando por acá de 70 menos 1, que también yo aconsejaba así. 70 menos 1 es 69 por 500. Esto es 34,500 y sumémosles el primer término, que es 500, 35,000. Efectivamente, está bien calculado ese valor. Nos vamos ahora sí a determinar el valor de la suma. La suma es igual, copio la fórmula y la pego aquí para poder reemplazar estos valores. A vale 500, que es el primer término. ¿Cuánto vale U? U es el último término, 35,000, que multiplica al número de términos, que en este caso es 70. 70 estamos hablando, y dividido para 2. Entonces, la suma sería igual, coloco aquí una fracción para hacer operación arriba y luego pues abajo también. Entonces sería 500 más 35,000, 500 más 35,000 es 35,500, y al multiplicarlo por 70, esto da 2,485,000, 2,485,000, y esto se divide para 2. Esto se divide para 2. Entonces, al dividirlo para 2, esto es 1,000,000. Ese es igual a 1,242,500. Ese es el valor de la sumatoria de los 70 primeros términos de esta serie, que empieza en 500 y va sumando 500 en cada término. Por eso luego es 1000 y por eso es 1500. Bien, esto ha sido la suma de los términos de una sucesión aritmética. Suma de los términos de una sucesión aritmética. ¿Qué es una sucesión aritmética? Es aquella que se obtiene sumando una cantidad constante, que se llama razón. Puede ser positiva o puede ser negativa, y tener en cuenta que esta es la fórmula que utilizamos para encontrar la suma de los términos de una sucesión aritmética, pero a veces no nos dan el valor de U, por lo que es importante, antes de aplicar la fórmula, pues porque no la puedo aplicar, porque no conozco U, es importante calcular U. Entonces, esto es la sumatoria de los términos de una sucesión aritmética. Espero pues que haya quedado muy claro este tema, y que sea pues de mucha utilidad para ustedes, que se multiplique a través de ustedes, que les sirva en sus actividades académicas.
Pues como siempre, para mí es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. Cuídense bastante.